Bueno, nuevamente buenos días. Esta es la clase correspondiente al día 9 de octubre. Recuerden que en los archivos de notas pueden encontrar la fecha en la parte inferior derecha del documento. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre continuidad. En la clase anterior estábamos analizando algunas funciones un poco especiales, tratando de caracterizarlas a través de las discontinuidades que ella tenía. Y habían quedado digamos como dos ejemplos pendientes que ustedes iban a consultar. Entonces quisiera escucharlos. Es decir, un ejemplo de una función que sea discontinua en los racionales, pero continua en los irracionales. Entonces, cuenten, muchachos, qué ejemplo se les ocurrió o qué ejemplo consultaron. Buenos días, profe. Buenos días, Lina. Pues, profe, yo pues estuve mirando en internet y encontré pues una para el caso en que sea discontinua en los racionales. Ok, ¿qué función encontraste? Pues que sea f una función definida en el intervalo abierto 0, 1, tal que f de x, Estamos un segundo. vale, Listo. Entonces, f es una función definida en el intervalo abierto 0, 1 a los números reales, y donde, tal que f de x es igual a 1 sobre q si x pertenece a los racionales y que sea 0 pues si x no pertenece a los racionales, o sea, si es irracional. ok, ¿y de dónde sacó q? EQ, si X pertenece a Q, entonces X es de la forma P sobre Q, ¿cierto, profe? Ah, ya, sí, claro. Entonces, si x es racional, ok, En este caso se van a tomar que tanto P como Q pues sean primos entre sí, o sea que su máximo común divisor pues sea 1. eso. Muy bien, Lina. Vale, profe. Bueno, y no, pero venga, no cierre su micrófono. Cuéntame, ¿qué más leyó acerca de esta función? Pues yo leí que para analizar pues pues esto le llaman como la función de las palomitas, eso leí algo así, ¿no? Ujú. Entonces yo leí que pues para uno mostrar pues que esa función es continua en todos los irracionales y discontinua solamente en los racionales en ese intervalo, pues entonces si uno prueba que el límite, o sea, que si uno prueba que si A es un punto en el intervalo 0,1, entonces el límite cuando x tiende a ese punto de f de x es igual a 0, entonces, o sea, si usted prueba eso, ya se tiene prácticamente sencillo mirar la continuidad y discontinuidad de los racionales y los irracionales. Listo, entonces espera, yo pienso porque espera. Si yo pruebo que el límite, o sea, yo tomo un a en 0,1, ¿cierto? Profe, ¿Y qué es lo que tengo que probar? que el límite cuando x tiende a ese punto A de f de x es igual a 0. Ok. Y yo pruebo esto para todo A. Pero solamente pues para todo va perteneciente pues a ese intervalo. Sí, 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 o sea, yo digo, sin importar si es racional o irracional. Exactamente. Se prueba eso para los dos casos. Bueno, ¿y de pronto le diste alguna idea de cómo se prueba esto? Profe, sí la leí. Y, o sea, alguna idea, no, no es que me tengas que, no es que tengas que hacer la demostración. Pues yo encontré como una demostración más o menos completa, pues que terminé de argumentar y era, pues si uno para probar un límite tiene que pues probar que pues para un épsilon mayor a 0 existe un delta, Ujú. con eso llegar a que entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor a epsilon, entonces se llegó a eso en los dos casos. Bueno, entonces la idea es, sea epsilon y supongamos que x menos a es menor que, ah, no, perdón.
sea un epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, tal que si X pertenece a X, y el valor absoluto de X menos A es mayor a cero y menor a delta, entonces se tiene que, pues, que el valor absoluto de f de X menos L es menor a epsilon. Si en este caso el L es cero, ¿no? Entonces simplemente, Exacto. Entonces solamente queda el valor absoluto de f de X. bueno, entonces me imagino que lo que hacen es partir como dos casos, ¿no? Entonces digamos, caso uno, si X no es racional, es trivial, ¿cierto? Es trivial ese. Y el caso 2, si X es racional. ¿Y ahí qué será que podemos hacer? Pues si X es racional, entonces pues yo puedo elegir un entero n con la condición de que el q, el número q, sea mayor que n, porque pues eso se va a necesitar más adelante. Ok. Ah, bueno, perdón, ya entendí. Sí, Si X es racional, entonces dijimos que X es de la forma P sobre Q, ¿no? exacto. Con P y Q primos relativos. Claro, entonces va a existir un N natural más grande que Q. Sí. Tal que 1 sobre n sea menor que ese epsilon. Claro, o sea, por decir algo, si el X fuera, voy a poner aquí una idea, por ejemplo, si el X fuera, no sé, 17/32, ese es un número racional entre cero y uno, ¿cierto? Entonces yo estaría buscando un n mayor que 32 y también que 1 sobre n sea menor que epsilon, ¿no? Obviamente para n suficientemente grande lo voy a poder encontrar. Claro, n más grande que 32 hay muchos números y hay uno suficientemente grande como para que 1 sobre n sea menor que epsilon. Recuerden que esa es la propiedad arquimediana. Listo, entonces listo. Perfecto, existe ese n, yo lo creo, que satisface estas dos cosas. Sí, señor. Y entonces, Entonces, nosotros podemos notar que en el intervalo abierto 0,1 hay un número finito de racionales, pues en racionales que sean primos entre sí. Racionales de la forma P sobre Q, en donde P y Q son primos entre sí. bueno, con Q fijo, ¿no? Sí, señor, con Q fijo. Eso. Entonces digamos que existen x1 hasta xk racionales, tal que los xy son de la forma pi sobre q con pi y q primos relativos. Claro, lo que pasa es que como hemos fijado a q, entonces, como los números están entre cero y uno, no pueden haber muchos, ¿no? Pues igual los p varían entre uno y q. Entonces existen, bueno, con pi y q primos relativos. Existen, voy a poner aquí este simbolito que significa como que existen únicos, ¿no? Porque en realidad no, lo importante no es que existan cantidad finitas, que existen una cantidad finita, sino que Ya no, solo hay una cantidad finita. sí, profe. Ok, y entonces ahora qué hago. Como esa colección es finita, entonces pues se puede encontrar un delta mayor a cero, suficientemente pequeño, de tal manera pues que el intervalo a menos delta, a más delta esté contenido en el intervalo 0,1. Entonces tiene que existir un delta tal que a menos delta, a más delta. ¿Me repites? ¿Que es que el intervalo qué? Que ese intervalo esté contenido en el intervalo abierto 0,1. Ah, sí, bueno, eso es porque 0,1 es abierto, ¿no? Entonces A es un punto interior y sí existe una bola totalmente contenida. ¿Listo, profe? Sí, Entonces,
si nosotros ahora vamos a elegir cualquier número x tal que el valor absoluto de x menos a sea mayor a cero y menor a delta, Ahora puedo exigir además que esa bola de radio delta me excluya todos sí que estos x1, xk, ¿no? no contenga ninguna pues de esas fracciones, pues excepto el posible valor de a, ¿no? Eh, claro, porque, bueno, entonces vamos a poner aquí que x y no es a. Sí, claro, porque estoy suponiendo que A era racional. Bueno, entonces, pero yo voy a correr esto por acá arriba. Listo. Entonces, a ver, voy a retomar rápidamente. Si X es irracional, es trivial tener esta desigualdad, ¿no? O sea, para cualquier delta, porque eso aquí quedaría cero. Si es racional, entonces es racional de la forma P sobre Q, que el valor Q está ahora fijo, entonces voy a conservarlo ahí. Voy a tomar un n suficientemente grande, como natural, como para que sea más grande que Q, y 1 sobre n sea menor que epsilon. Existe una cantidad finita de números racionales con denominador Q, bueno, y primo relativo con el numerador, y que no sean A, claro. Entonces yo puedo encontrar un delta tal que la bola de radio delta y centro en A está contenida en 0,1 y esa bola me ha excluido a todos estos elementos, a estos racionales que tienen denominador Q, pues que no son A. Obviamente A también tiene. Bueno, yo dije A y aquí dije X y aquí dije A y... Perdón, aquí esto se llama es A. Por aquí tengo una y por aquí tengo otro. Listo. Listo, entonces ahí vamos en que hay un delta que hace eso. Y entonces ya. No, profe. Entonces, si nosotros elegimos cualquier número x tal que el valor absoluto de x menos a sea menor a delta, Ok, ¿qué pasa con ese X? entonces como estamos considerando que x es racional, entonces pues x es de la forma p sobre q y por tanto se tiene que... Bueno, voy a usar otras letras porque el P y el Q están fijos, ¿no? Para el valor de A. Entonces de la forma R sobre S, pero ahora ese S es, bueno, tiene que ser más grande que Q, ¿no? Sí, señor. Es que estoy viendo en dónde es que vamos a meter este N. Bueno, entonces, listo. X es de la forma R sobre S. SS, bueno, SS no es que sea mayor que Q, sino que ese no puede ser Q, ¿no? Porque yo ya excluí a todos los... ¿Sí? Y no. Sí, profe. Entonces se tiene que el valor absoluto de f menos x, pues menos l, como l es igual a cero, entonces solamente sería el valor absoluto de f menos x, es igual pues al valor absoluto de f, de exactamente eso, y eso es igual a uno sobre q, a uno sobre s, perdón. Ujú. Entonces yo sí necesitaría como que la condición, cuando usted dice que S sea distinto de Q, poner la condición de que S es mayor que Q, porque como nosotros dijimos que, pues que Q era más grande que N, entonces por lo No, tanto, N es más grande que Q. no, ahí sí me enredé. Bueno, listo. Entonces yo aquí simplemente hay que hacer un par de ajustes, pero ahí hay una idea bastante interesante. La idea es, vamos a tomar un número racional, entonces es de la forma P sobre Q, como dije ahorita, por ejemplo, 17/32. Listo, ese es mi racional. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar un N
suficientemente grande, que sea más grande que 32 y que uno sobre n sea menor que epsilon. Sí, no sé cuál sea el epsilon, por ejemplo, si epsilon es 0,001, entonces esto es lo mismo que un milavo, entonces me tocaría encontrar un número n más grande que 32 y más grande que 1000. Entonces puedo decir, 2000, por ejemplo. Entonces, este n ya está fijo, ¿sí? Entonces, cuando yo fijo a, entonces los valores de p y q quedan fijos y entonces busco un n grande que sea más grande que el denominador y que uno sobre n sea menor que epsilon. Entonces, este n ahora también está fijo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ¿cuántas fracciones? Entonces, aquí sí hay un pequeño detalle. Vamos a buscar fracciones de la forma RI sobre SI, ¿cierto? Que no sean A. Y que el SI, o sea, que el denominador sea menor o igual que N. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo dije ahorita que N era 2000. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos racionales hay con denominador 2000 o más pequeño, entre 0 y 1? Solo hay una cantidad finita. Y ese es el truco, y esa es la parte de pronto difícil de, digamos, como cuando uno está pensando en la prueba, es la parte como complicada, porque uno dice, bueno, yo ya fijé el n, ahora miremos quiénes tienen, cuántos racionales hay entre 0 y 1 con un denominador, pero más pequeño, o bueno, o igual a n. Entonces, solo hay una cantidad finita. Bueno, y obviamente pues con las condiciones de que tanto numerador como denominador son primos racionales, bueno, todo eso que hicimos. Bueno, pero bueno, si hay alguna pregunta aquí, pues, me la pueden hacer, listo, no hay problema. Pero la cuestión es que solo hay una cantidad finita. Entonces ahora yo puedo encontrar un delta, o sea, puedo hacer una bola alrededor de A, de tal manera de que esa bola me va a excluir todos estos elementos finitos. Claro, obviamente A es una fracción con un denominador menor que n, pero pues esa es la única excepción que voy a hacer en este intervalo. Entonces, este intervalo suficientemente pequeño me va a excluir todos esos puntos. Entonces, ahora sí miremos cómo es la prueba. Supongamos que tomo un racional entre 0 y 1 y está a distancia menor que delta, pero no es A. ¿Sí? Recuerden que, digamos, cuando yo voy a hacer el límite, no necesito fijarme en A. Listo. Entonces, X es de la forma de R sobre S, pero ahora este S, el denominador, tiene que ser más grande que N. Porque todos los que tenían denominador menor o igual a N, yo ya los metí en esta lista que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, como aquí en este intervalo no hay ninguno de esta lista, pues todos van a tener un denominador más grande que N. Entonces, cuando yo hago digamos, este cómputo, valor absoluto de f de x va a ser el absoluto de f de s sobre r. Aquí quedaría 1 sobre s. 1 sobre s va a ser un número más pequeño que 1 sobre n, porque n es más grande, es más pequeño que s. Entonces, y ahora 1 sobre n ya tenía garantizado que era menor que epsilon. Y entonces chequeemos rápidamente que tenemos todos los elementos. Da un epsilon cualquiera, va a existir un delta, tal que si x está entre 0 y 1 no es a y está a distancia menor que delta, entonces valor absoluto de f de x es más pequeño que epsilon. O sea, ahí tenemos esto que se alinea. Ahora, esto es suficiente para mostrar que ella es continua en los irracionales, porque en los irracionales la función vale 0. Entonces esto sería igual a f de x. Pero también es suficiente para mostrar que no es continua en los racionales, porque en los racionales esto es diferente de 1 sobre q, que sería la imagen del racional. Entonces, muy bien, Lina. De pronto tienes información de dónde leíste esto. Profe, pues la verdad lo saqué de varias páginas porque en realidad no encontré una que tuviera como todo completo.
Entonces algunas páginas solamente me dan como la función, entonces sí me tocó, esa imagen también la vi. Claro. Algo interesante es uno dice, ¿y cómo es la gráfica de esa función? Porque Sí, parece que es tan extraña. Bueno, claro, obviamente estas funciones no son fáciles de graficar a mano, entonces, pero en un computador sí. Bueno, entonces analicemos un poquito la gráfica. La gráfica en realidad no es tan difícil, porque en realidad aquí radica toda la esencia de la prueba. Si uno se fija, por ejemplo, en 0,5, 0,5 es un medio, entonces la imagen es un medio. Si yo estoy por aquí en 0,2, 0,2 es lo mismo que un quinto. Entonces, perdón, 0,2. Sí, 0,2 es un quinto. O sea que la imagen de 0,2 es igual a 0,2. O sea que este debería ser como este, no este que está acá. Eh, bueno, pero digamos que tomamos 3 quintos. 3 quintos es 0,6. Sí, 0,6 es 3 quintos. Y 3 quintos tiene por imagen un quinto también. O sea que este 0,6 también tiene imagen 0,2. Entonces, más bien, para uno graficar, pues porque hay muchos racionales, entonces uno dice, bueno, vamos a graficar los que tengan denominador 2. Entonces, ¿cuántos tienen denominador 2? El un medio solamente. Entonces, a este nivel solo hay un punto. Ahora vamos a graficar los que tengan denominador 3. Entonces, denominador 3 sería un tercio y dos tercios. Entonces, en ambos casos, digamos, la fracción ya está escrita como primos relativos. Entonces, al nivel un tercio, que es 0,33333, solo pueden haber dos puntos. Este que corresponde por acá a un tercio y este que corresponde por aquí a dos tercios. Ahora vemos los que tienen denominador 4. Entonces uno dice, bueno, está un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y bueno, ya. Pero los que son primos relativos son estos dos, porque este es un medio y ya lo graficamos. Entonces, la imagen de un cuarto y de tres cuartos es un cuarto. Entonces, al nivel de un cuarto, que es 0,25, deben ser estos dos, debe ser este y este. Solamente hay dos valores, que sería un cuarto y aquí tres cuartos. Bueno, y así sucesivamente voy mirando. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Cada vez que yo fije un 1 sobre Q, digamos aquí 1 sobre Q, entonces los que están acá son solo una cantidad finita. Y la cantidad finita de puntos que está arriba son todos los de la forma R sobre S con S menor o igual a Q. Entonces ahí es donde yo hice este argumento acá de que cuando fijamos racionales con un denominador acotado, por ejemplo máximo n, pues solo hay una cantidad finita. Entonces, cuando yo digo, listo, vamos a poner por aquí un 1 sobre n, entonces aquí para abajo están casi todos los racionales. Hacia arriba solo hay una cantidad finita. Entonces ya, no importa dónde me pare yo, pues yo puedo hacer un intervalo suficientemente pequeño como para que todos los racionales que estén aquí pues tengan sus imágenes acá. ¿Por qué? Porque los que tienen imagen en la parte de arriba y se salen digamos, de esta vecindad de radio epsilon, pues son solo una cantidad finita, pero yo hago esto suficientemente pequeño aquí como para excluir esos que tienen la imagen por aquí arriba, que no me sirve para, digamos, para argumentar el límite. Todos los demás, que son casi todos los racionales, van a tener su imagen aquí cercana al cero porque puse esta barrera 1 sobre n y ese 1 sobre n pues puede ser más pequeño que cualquier epsilon. Entonces, esa es la idea de la prueba. Es una función realmente un poco extraña, de hecho tiene un poco de estructura fractal. Es decir, esta figura que ustedes ven acá es muy similar a esta que pueden ver por aquí, por ejemplo, y es muy similar a esta que ven acá, y es muy similar a esta que ven aquí, y es muy similar a esta que tienen acá. O sea que esta es una gráfica con propiedad de autosemejanza, que es una de las propiedades que tienen los fractales.
Entonces, Lina, muy bien, de verdad, muchas gracias, te tomaste el trabajo. Yo la verdad no, pues no esperaba que surgiera de sus mentes este ejemplo, créanme que no es trivial. Se le llama función de palomitas o también se llama la función de Tomai, algo así. Bueno, en internet la encuentran muy fácil con estos dos nombres. Y tanto Wikipedia como en otras páginas, pues encuentran esta información pues, que estuvimos haciendo aquí, este análisis que estuvimos haciendo acá. Pero sí vale la pena mucho tener claro ejemplos, o sea, o saber que hay ejemplos donde la función es discontinua en una cantidad infinita de números reales. De hecho, es una cantidad numerable, pero lo más, así como que raya como en la dificultad o en la rareza, es que este conjunto es denso sobre el intervalo 0,1. O sea que uno dice, bueno, pero es como que es discontinuo en casi todas partes, pero también es continuo en casi todas partes, porque ella termina siendo continua en los irracionales, que también es un conjunto denso. Entonces, no son ejemplos sencillos. Ahora, les invito a pensar, uno puede definir estas funciones f sub k y aquí elevando a la potencia k. También, digamos, hay artículos de investigación matemática, de investigación en matemáticas, donde analizan funciones de este estilo y tienen como algunas propiedades, pero digamos que se los dejo más como a curiosidad de ustedes buscar, creo que hay un artículo del American Mathematical Monthly donde analizan esa función, pero elevando a diferentes potencias. Obviamente, por ejemplo, si yo pongo aquí al cuadrado, entonces esta figura que parece un triángulo empieza a parecer un poco más como una parábola. Entonces empieza como a aparecer, digamos, como que se van curvando un poquito estos puntos que parecen estar aquí sobre una línea recta. Bueno, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Lina. No sé si fue claro. Profe, muchas gracias porque sí me aclaró pues la última condición que usted puso que si X es igual a ver sobre S con S mayor a N, eso me aclaró bastante todo. Sí, yo sé que aquí cuando uno está a veces leyendo, a veces tengo que tener cuidado porque es en internet las pruebas están mal escritas y pues no sé en qué página lo leíste, pero digamos este paso aquí no es tan inmediato. No sé en internet qué tan fácil encuentre uno una buena descripción de lo que está pasando ahí, pero bueno, sí, obviamente pues yo quería hacer como ahí la aclaración. Bueno, no sé los demás, ¿alguna opinión sobre esta función? Entonces, de pronto José Ávila ya conocía la función o la leyó en internet. No, no la conocía. Pues yo no esperaba que... Yo lo estaba pensando por mi cuenta, no lo investigué. Yo pensé que no iba a ser pues trivial, pero tampoco tan rebuscado, tan específico. Entonces yo pensé que eventualmente podría sacarla contraejemplo, pero no, viendo esta prueba me doy cuenta que es imposible, ¿no? No, por mis O- conocimientos no hubiera encontrado eso. Pero ok. interesante. Sí, es muy interesante y vale la pena que la conozcan, que la tengan presente, digamos, como en su vida como matemáticos. Bueno, y sobre la segunda parte, ¿alguien aparte de Lina hizo alguna consulta? De pronto, Joan Sebastián. No, profe, no la recordé que había que buscar, disculpe. Ok, bueno, no hay problema. Eh, Profe, adelante, Alejandro. yo sí busqué alguito, pero pues digamos, lo que entendí fue que, pues con respecto a esta que acaba de decir Lina, que también la había investigado, pues viendo este ejemplo, es imposible encontrar las funciones que sean discontinuas en los irracionales solamente, porque una función que sea discontinua en los irracionales, bueno, en cualquier parte, pues debe tener un intervalo donde sea discontinua.
y pues no podemos encontrar tal intervalo en los irracionales, pues por la densidad de ellos mismos en los reales. Bueno, Alejandro, el argumento que das no es suficiente para mostrar que no existe el ejemplo ¿Sí, porque profe? igual los racionales son densos, ¿no? O sea, los reales lo partimos en dos conjuntos, ambos densos, unos racionales e irracionales. Si existe, o sea, si el argumento es por densidad, Sí, sí, entonces señor. así Sí, como sí, sí. existe un ejemplo de continuo en uno y discontinuo en el otro, pues no veo por qué no se puedan cambiar los papeles. O sea, la densidad no es un argumento para decir que aquí no hay ejemplos. Bueno, no es un argumento suficiente, ¿no? Para ser más exacto. Suficiente, sí, 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 suficiente. No sé, Esteban de pronto leyó algo o pensó algo. José Esteban Bastidas está por ahí, está desayunando. Ok. Bueno, muchachos, entonces voy a seguir con la tarea. Esto sigue aquí con la tarea, pero les voy a dar una pista. Eh, Aquí no existe tal ejemplo. Y la prueba no es inmediata. De hecho, tiende a ser un poco complicada, pero entonces ya ustedes ya saben, entonces simplemente pues tienen que buscar la información y leerla. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto que estamos intentando resolver en el punto 5 y lo que hicimos en el 4? Eh, el conjunto de discontinuidades de esta función es denso, sí, pero es numerable. En este caso, yo estaría buscando que el conjunto de discontinuidades sea los irracionales, que bueno, es denso, pero es no numerable. Y ahí sí radica, ahí sí digamos, el cambio de un conjunto numerable a no numerable es demasiado grande. O sea, el salto que estamos queriendo dar es demasiado grande. Fíjense que básicamente aquí lo que hice yo, que fue básicamente la misma idea en el conjunto de Cantor, es define la función constante 1 y luego levante algunas imágenes, o sea, sáquelas del eje para generar la discontinuidad. En este caso, pues digamos, dábamos el valor de 1 a todos los elementos de Cantor y eso ya hacía que, pues, que en esos elementos hubiera discontinuidad y luego, usando que el complemento de Cantor era abierto, garantizábamos que en los otros puntos había continuidad. Aquí es más o menos una idea similar. Tomen la función constante cero, los irracionales los voy a sacar del origen, o sea, les voy a dar una imagen no nula, pero fíjense que en realidad yo los levanto muy poquito. O sea, los que estoy levantando mucho en realidad son solo en una cantidad finita, en una vecindad, y eso es lo que garantiza que yo no pierdo. O sea, el hecho de que las imágenes de lo racional no sea cero automáticamente hace que en esos puntos haya discontinuidad. Pero el hecho de no levantarlos o no hacer números muy grandes, o los que son grandes solo en una cantidad finita alrededor de un intervalo, es lo que permite que ella siga siendo continua sobre los irracionales. Entonces, digamos que esa idea puedo intentarla voltear, es decir, valer cero, tomar la función constante cero e ir levantando los irracionales, pero los voy a levantar en casi todos los reales, porque es que la cardinalidad de los irracionales y de los racionales es la misma. Entonces estaría casi que levantando la recta entera o el intervalo 0,1 entero y entonces estaría generando discontinuidad, obviamente en esos puntos, pero también en los racionales. Entonces, repito, esto no es tan inmediato, de hecho requiere hacer tal vez algún par de lemas primero, pero les queda de tarea consultarlo. Y lo importante siempre es por lo menos uno tener la información, o sea, saber qué es lo que está pasando. Creo que uno de los puntos que dejé en el campus tiene que ver un poco con esta pregunta, creo que era la última pregunta, si no estoy mal. Entonces, piensen porque digamos que aquí ya la topología
empieza como a coger fuerza y en realidad lo que uno puede probar, o sea, el resultado más general, es que no existe una función definida en los reales o en el intervalo 0,1, bueno, en un intervalo o en todo R, que tenga discontinuidad en un conjunto denso no numerable. Eso es lo que no puede pasar. Obviamente los irracionales es un caso particular de un conjunto no numerable denso. Bueno, con este término de discontinuidades es realmente muy interesante. Los invito a leer, digamos, el libro, el libro gordo, que tiene toda una sección de discontinuidades. Lo abordé, digamos, casi en esencia toda esa sección. Y me parece interesante es porque esto no aparece, digamos, en el programa del curso, pero a mí siempre me gusta mucho cuando abordo un tema, bueno, entender el tema, sus consecuencias, sus teoremas, pero ver qué pasa cuando esa hipótesis no está. O sea, qué situaciones o qué ejemplos, digamos, aparecen cuando estoy considerando no tener cierta hipótesis, en este caso la continuidad. Bueno, muchachos, muchas gracias a Lina por haber hecho la tarea. Esta función es realmente interesante. Como les digo, tiene propiedades de tipo fractal y sobre eso hay mucha literatura en Internet. Entonces vale la pena que lo busquen y lo analicen. Bueno, vamos a continuar analizando esta hipótesis de continuidad, a ver qué otro tipo de consecuencias puede tener. Y bueno, aquí hoy voy a hablar de unos teoremas que ustedes ya conocen, son teoremas que uno ve en los cursos de cálculo, pero no sé si, digamos, si allá hicieron como las pruebas. Y bueno, la idea es hoy trabajar un poco sobre esas ideas. Vamos a mezclar la continuidad con algo importante y es la estructura de intervalo. O sea, los intervalos, ya sean abiertos, cerrados, infinitos, bueno, intervalos, ¿sí? Cualquier intervalo, ellos ya tienen una estructura bastante fuerte porque están siendo casi una representación de los números reales. Entonces, cuando uno mezcla la continuidad con que los dominios o los codominios sean intervalos, o sea, no es como que estoy definiendo solo sobre los racionales o cosas así, entonces se pueden, digamos, aparecen algunos resultados, así como clásicos bien conocidos del cálculo. Bueno, uno de esos resultados es el teorema del valor intermedio, que dice que si yo tengo una función sobre un intervalo AB cerrado continuo, y la imagen de A y la imagen de B no son iguales, entonces cualquier valor que esté entre f de A y f de B es tomado por la función, es decir, va a existir un C en AB, pues ahora abierto obviamente, tal que f de C es igual a D. Entonces, la prueba en realidad es sencilla, no es complicada. Supongamos que f de A es más pequeño que f de B, o sea, como que la función tiene que ir de aquí de forma continua, ¿cierto? Entonces, como que ya viene por acá y de alguna forma llega aquí. Entonces, si yo coloco un valor de por aquí en el medio, pues en algún momento yo tengo que cruzar y ahí pues voy a encontrar un valor que tiene imagen D. Obviamente pues no es ni A ni B porque estoy suponiendo que D es mayor estricto que F de A, menor estricto que F de B. O sea que ese punto C es un punto interior. Entonces la prueba es más o menos la siguiente. Yo sé que aquí la función en A vale F de A y es más pequeño que D. Por estos teoremas de, digamos, de conservación de desigualdades que hicimos tanto para límites como para continuidad, yo sé que si yo me muevo un poquito a la derecha, bueno, yo dibujé aquí la gráfica hacia abajo, pero bien podría ser hacia arriba, pero un poquito a la derecha aún puedo mantenerme por debajo de D. O sea, las imágenes de los puntos que están a la derecha de A y cercanos a A aún tienen imagen por debajo de D. Entonces vamos a construir pues ese conjunto, como el conjunto de puntos cuyas imágenes son menores que D. Bueno, yo puse aquí menores iguales, pero puede ser menores o menores iguales. Entonces, claramente el conjunto es no vacío, pues porque por lo menos está A, y no solamente A, sino los que estén cercanos a A por estos resultados de conservación de desigualdades. Y ese conjunto además está acotado superiormente, porque B, sabemos que B no está en A. Y obviamente B es más grande que todos los que están en el intervalo AB.
¿Y por qué B no está en A? Pues porque la imagen de él es más grande que D. Aquí estoy colocando en este conjunto A todos los que tienen imágenes menores iguales a D. Entonces, esto lo hemos hecho 1000 veces en este curso desde que empezamos a hablar de números reales. Tengo un conjunto no vacío acotado superiormente, automáticamente sé que existe el supremo de ese conjunto. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿será que cuál es la imagen de este supremo? ¿Será que él tiene imagen más grande que D? ¿Será que aquí está f de c? ¿Será que tiene imagen más pequeña? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿O será que ese C es el que estoy buscando? Entonces, bueno, esa es como la gran pregunta. Entonces, vamos a analizar un poquito las situaciones. Supongamos que la imagen es más pequeña. Entonces, supongamos que el C tiene imagen por acá, más pequeña que el número D. Aquí estaría f de c. Entonces, ¿qué podemos argumentar? Pues podemos argumentar otra vez este teorema del que les hablé de la conservación de desigualdades, que en una vecindad, no sé, hacemos el color azulito. Entonces, en alguna vecindad por acá, todos estos tienen imagen también menor que C. Entonces, por acá, digamos, ah, cualquier elemento, vamos a poner uno a la derecha, por ejemplo. Vamos a ponerle un nombre a ese elemento. Vamos a poner por aquí, vamos a llamarlo X. Entonces la imagen de X también tiene, yo no sé si es más grande que la imagen de C, pero lo que sí me interesa es que esa imagen está por debajo de D. Entonces voy a ponerla por acá. Entonces digamos aquí está f de x. Entonces f de x es aún menor que D. Pero eso es una contradicción. ¿Quién me dice por qué tengo una contradicción en ese caso? Bueno, no entiendo por qué otra vez con la desigualdad, con la conservación de la desigualdad, Esteban. Bueno, ¿alguien aparte de Esteban? Pues yo creo que es por lo que cogimos como el sub de A, ¿no? Sí, pero dime, ¿cuál es la contradicción? Pues encontramos una imagen que es mayor que C y que está dentro del conjunto. Eso, muy bien. F de x menor que D, lo que está diciendo es que x está en el conjunto A. O sea que x debe ser menor o igual que el supremo del Ujú. conjunto A, que es el que llamamos C. O sea Ajá. que x está a la izquierda, pero justamente aquí lo tomamos a la derecha. Entonces, eso es una contradicción, porque aquí digo que es mayor que C y aquí digo que es menor o igual que C. Muy bien, Joan. Bueno, y entonces, bueno, entonces porque es mayor o igual, ¿no? Entonces, coloquemos aquí, entonces f de C menor que D es una contradicción. O bueno, implica una contradicción. Y ahora, ¿qué pasa entonces si f de C es más grande que D? Listo. Entonces lo que estoy diciendo es no, la imagen de este está arriba.
de la línea amarilla. ¿Qué tipo de contradicción creen que puedo garantizar allí? Se puede usar el mismo argumento, ¿no? De la conservación de la desigualdad, pero en ese caso serían para valores mayores a D. ¿Mayores a D o menores que Perdón, C? no. Encontrarías un valor que Que es mayor que es menor que C, ¿no? sí. No, espera, hay que pensarlo mejor. No, tenía mala idea. No, pero sí, por ahí vas bien. Encontraría aquí un valor X menor que C, ¿cierto? Cuya ¿Cuál que imagen sea también menor está por que- arriba. Ah, listo, listo. Entonces, este f de x tiene imagen mayor que D. Eso lo que me está diciendo es que x no está en el conjunto A. Y Sí. entonces, bueno, de hecho, ninguno de los puntos que están entre x y c, ¿no? O sea, porque en todo el intervalo la función conserva la desigualdad. Entonces, existe un c, bueno, luego x no está en A, pero digamos, además, para todos los y que estén entre x y c, f de y también es más grande que d. Eso lo que quiere decir es que x es mayor o igual que todos los elementos que estén en el conjunto A. Profe, ¿Sabes? ahí este X no pertenece a, ¿no? Sí, gracias. O sea que x es una cota superior. Ahora, como x es una cota superior, entonces x es menor o igual, perdón, x es mayor o igual que c. Recuerden que c es la menor de todas las cotas superiores. Listo. Y ahí tenemos la contradicción. Ahí tenemos la contradicción porque estoy diciendo que x es menor o igual que c, pero aquí que x era, perdón, que x es mayor o igual que c y aquí dije que x era menor que c. O sea que la única conclusión posible es que f de c sea exactamente d. Bueno, también pude haber hecho otro análisis, voy a dejarlo simplemente acá en el láser. Yo puedo tomar una sucesión, como C es el supremo de A, yo puedo tomar una sucesión de puntos en A convergiendo a C, ¿cierto? Y eso están para que se acostumbren a manejar sucesiones. Yo puedo tener una sucesión, o voy a escribirlo por acá. Yo puedo tener una sucesión en A. ¿Eso qué quiere decir? Que f de xn es menor o igual que d para todo n, ¿cierto? Y xn convergiendo a c. Ahora vamos a usar la continuidad. Entonces, como f es continua, f de xn converge a f de c. Pero como f de xn es menor o igual que d, entonces f de c es menor o igual que d. Entonces, fíjense que todo este argumento que hicimos acá
en realidad se resume en estas líneas. O sea que f de c no es más grande que d, es menor o igual a d, pero no puede ser menor estricto que d, entonces tiene que ser d. Bueno, ahora como corolario de ese teorema tenemos el famoso teorema de Bolzano, que dice que si tengo una función continua en un intervalo AB y f de A por f de B es un número negativo, eso lo que está diciendo es que estos dos números tienen signos contrarios, entonces tiene que haber un elemento interior que es un cero de la función. Claro, porque si f de A y f de B tienen signos contrarios, pues uno es positivo, el otro es negativo. Cero siempre queda entre dos números de signos contrarios, entonces tiene que haber un elemento donde la función tome el valor de cero. Entonces, bueno, este teorema de Bolzano, que es a veces es un poco más famoso en los cursos de cálculo, pues en realidad viene del teorema del valor intermedio. Son equivalentes, pero digamos que se está, digamos, escrito de una forma más general. Ahora, el teorema de Bolzano es muy importante en matemáticas, por ejemplo, es muy importante en análisis numérico, porque este teorema es el que le da, es la base, por ejemplo, del método de la bisectriz. ¿Ustedes ya vieron programación de computadores o análisis numérico? Pues yo no, pero sí he escuchado, o sea, yo sí escuché sobre eso. Ok, gracias. Bueno, el método de la bisectriz es un método numérico para calcular estos Sí, test. profe, lo estamos viendo. Eso. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno evalúa, digamos, evalúa aquí y me dio positivo, evalúa aquí y me dio negativo, entonces uno sabe que en el medio ahí está la raíz. Entonces, parto a la mitad y evalúo. Entonces, pues si ahí te da cero, pues así como de suerte ya encontraste el C. Pero si no, es positivo o negativo. Si es positivo, entonces me quedo con una parte del intervalo, si es negativo me quedo con la otra y sigo haciendo el método. Entonces, este teorema es la base de ese método de la bisectriz. O sea, porque sabemos en dónde está ubicado el C, ¿sí? Que está en el interior del intervalo. Bueno, otro teorema, otro corolario, perdón, otro corolario de ese teorema anterior, que también es muy interesante, es que si yo tengo un intervalo y tengo una función continua definida sobre ese intervalo, entonces la imagen de f de i es nuevamente un intervalo. O sea que la continuidad preserva esa estructura del dominio de ser intervalo y la lleva hacia el codominio. Entonces, eso es bien interesante, digamos, a veces uno lo ve como muy natural, pero tiene unas implicaciones. Ahora vamos a ver las implicaciones que tiene este corolario. Bueno, ¿cómo vamos a probar eso? Ojo, porque cuando yo digo intervalo, puede ser que uno de los extremos sea infinito o que sea un extremo cerrado y el otro abierto. O sea, todas las posibilidades, ¿sí? Simplemente intervalo. Entonces, intervalo es un conjunto de números reales que tiene, bueno, digamos, si no tiene ínfimo, pues sería menos infinito. Bueno, los de la forma menos infinito, coma A, abierto, menos infinito, coma A, cerrado. Los de la forma A, coma B, abierto en ambos lados, abierto y cerrado en algún lado, y los que son de la forma A infinito o cerrado aquí y A infinito. Bueno, intervalos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar esto? ¿Cómo vamos a probar que la imagen es un intervalo? Básicamente, la característica más importante de los intervalos es que cada vez que yo tome dos números, en el conjunto, todos los elementos intermedios están en el conjunto. Entonces, con eso, digamos, de esa forma voy a probarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que alfa, vamos a tomar alfa como el ínfimo de la imagen y beta como el sub. Tal vez, si el conjunto no es acotado inferiormente, pues esto será menos infinito, y si el conjunto imagen no es acotado superiormente, pues beta podría ser más infinito, ¿sí? Pero simplemente voy a tomar el ínfimo y el supremo. Y vamos a tomar un D que esté entre el ínfimo y el supremo. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrar que ese D es la imagen de alguien. ¿Listo? Ahora, como alfa es el ínfimo, entonces si yo me corro un poquito a la derecha, ahí encuentro un elemento del conjunto, o sea, aquí hay un F de alguien,
Y si estoy en el sub y me corro a la izquierda un poquito, pues ahí también encuentro elementos del conjunto, o sea que aquí hay un f de alguien, un f de b. Y puedo garantizar que este elemento pues esté a la izquierda de D y este elemento esté a la derecha de D. Entonces simplemente pues cuando yo me corro aquí un poquito, que sería beta menos epsilon, me corro excluyendo al D. Entonces aquí adentro encuentro mi f de B y cuando me corro aquí a la derecha, que sería alfa más epsilon, pues me corro un epsilon que me excluya D y entonces aquí encuentro f de A. Entonces lo que tengo es a la izquierda del número D un f de A y a la derecha de D un f de B. Entonces como la función es continua, pues acabamos de mostrar que existe algún C tal que f de C es ese valor D. O sea que básicamente lo que estoy diciendo es que cualquier número D que esté entre alfa y beta es imagen de alguien. O sea que aquí todo el mundo es f de alguna cosa. ¿Listo? O sea que todo esto hace parte de las imágenes. Bueno, ahora quiero mostrar, bueno, eso lo que muestra es que este intervalo, tomándolo abierto en los extremos, pues está en f de i. Ahora, vamos a mirar qué pasa, perdón, vamos a mirar qué pasa a la derecha de beta, ¿sí? Resulta que a la derecha de beta nadie es f de alguien, o sea, aquí no hay imágenes. ¿Y por qué sé que no hay imágenes? Bueno, porque beta es el sub de todas las imágenes. Entonces, a la derecha no pueden haber imágenes porque estaría contradiciendo que beta sea el supremo. O sea que la intersección de f de i con el intervalo beta más infinito, pues sería vacío. Y lo mismo pasa a la izquierda de alfa. Aquí no hay imágenes de la función. ¿Y por qué no hay imágenes? Ah, bueno, porque es que alfa es el ínfimo de todas las imágenes. Entonces, pues aquí a la izquierda ya no pueden haber imágenes. Entonces, pues ya, pues lo que estoy diciendo es que f de i o es el intervalo alfa, beta, o de pronto toma el extremo derecho en alfa y no en beta, o al contrario, o toma los dos extremos. O sea, en cualquiera de estas posibilidades, pues f de i es un intervalo, simplemente. No puedo suponer que sea de alguna forma u otra porque va a depender mucho de cómo es el intervalo i. Pero lo único que yo quería probar es que f de i era un intervalo, o sea, tenía estructura de intervalo. Entonces, pues ya lo probé. Tiene alguna de estas cuatro formas. Por supuesto que si beta es infinito, pues estos de acá quedan descartados, ¿no? Pero, digamos, es alguna de esas posibilidades dependiendo de los diferentes casos que se puedan dar. Bueno, entonces, repito, es un corolario simplemente. La imagen de un intervalo por medio de una función continua es nuevamente un intervalo. Bueno, vamos a analizar este otro teorema que me parece muy bonito. Este teorema es un poquito largo, pero en realidad nos va a servir para luego, digamos, como el teorema cumbre de este análisis de sumar continuidad e intervalos. Bueno, este teorema dice lo siguiente. Si I y J son intervalos y la función de I en J es sobreyectiva y monótona, o sea, la función es no decreciente o no creciente, entonces automáticamente la función se vuelve continua. A mí este resultado me gusta mucho y obviamente no es tan trivial, por eso la prueba hay que batallar un poquito. Pero me gusta mucho porque es que la continuidad es una hipótesis bastante fuerte, o sea, pedirle a una función que sea continua es exigirle bastante. Y eso se logra simplemente con monotonicidad, que es una propiedad mucho más débil, bueno, que sea sobreyectiva, pero fíjense que la sobreyectividad al final no es tan complicada porque siempre si uno tiene una función de A en B, restringe a la imagen y automáticamente se vuelve sobreyectiva. Pero aquí, digamos, lo que va a complementar la monotonicidad es que tanto el dominio como el codominio son intervalos, o sea, tienen estructura de intervalo. Y esa es la parte clave y ahora lo van a ver en la prueba. Bueno, entonces, bueno, yo aquí obviamente redacté toda la prueba, pero voy a concentrarme mucho aquí en la parte gráfica porque esto es más fácil a veces decirlo que escribirlo. Entonces simplemente vamos a ir analizando qué va a pasar, qué va pasando, ¿listo?
Bueno, antes de demostrar que ella es continua, voy a probar como unos resultados, bueno, un resultado intermedio. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Bueno, primero voy a suponer que la función es no decreciente porque pues tengo dos posibilidades, no decreciente, no creciente, pero pues si hago prueba para uno de los casos, el otro va a ser completamente análogo. Entonces, supongamos que la función es como que ya de pronto crece, luego puede quedar constante, luego crece, luego puede quedar constante, no sé si haga algún salto, pero bueno, digamos la función en ningún momento decrece. ¿Listo? Entonces, vamos a probar lo siguiente. Eh, Vamos a probar que cuando yo tengo un punto interior, bueno, aquí tengo una observación. Si A es un elemento del intervalo, entonces hay dos opciones. O A está en el interior, que eso es importante porque quiere decir que hay toda una bola alrededor de A contenida ahí en ese dominio. O de pronto A es el extremo derecho, en ese caso sería el máximo. O A es el extremo izquierdo, en ese caso sería el mínimo. Sí, depende de cómo sea el intervalo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el intervalo 2,3 y yo les digo que yo tengo un A en I, pues o lo estoy escogiendo en el interior o A es 2, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente A no puede ser 3 porque 3 no está en I, pero si es 2, pues en ese caso sería el ínfimo, ¿no? Este sería el mínimo, de hecho, el mínimo del intervalo. O si de pronto yo lo cierro en 3, entonces pues A también podría ser 3, pero él es el máximo del intervalo. Entonces cuando yo tengo un intervalo y quiero tomar un elemento en el conjunto, pues solo tengo tres opciones. O lo tomo en el interior o lo tomo en los extremos, pero los extremos están caracterizados por ser el máximo o el mínimo, bueno, dependiendo de si existe, ¿no? Bueno, entonces supongamos que voy a tomar el interior y los otros casos son similares, de hecho son más simples, este es el caso un poquito más complicado. Entonces vamos a analizar todo el problema para cuando la función es no decreciente y estoy en un punto interior. Obviamente voy a querer mostrar que la función es continua en A. Bueno, el resultado intermedio, el que les hablé ahora hace un momento y que voy a probar, es el siguiente. Si yo tomara una sucesión xn creciendo hacia A, entonces voy a probar que las imágenes, eh, perdón, voy a probar que las imágenes tienen, eh, convergen al supremo de las imágenes y que, no mentira, yo creo que estoy diciendo, ya me acuerdo, perdón. Voy a demostrar que si tengo una sucesión que crece hacia A, o sea, la función está por el lado izquierdo, es creciente y converge a, entonces las imágenes convergen a f de A. Ya, se me había ido la paloma. Eso es lo que voy a probar. Voy a probar que las imágenes convergen a f de A. O sea, todo esto que está aquí arriba es el enunciado de lo que voy a probar. Y voy a probar que alfa es f de A. Entonces, analizamos un poquito esa situación, ¿no? Yo tengo una sucesión que está creciendo y convergiendo al valor A. Entonces, las imágenes, ¿cierto? Las imágenes, ellas no necesariamente crecen siempre, pero sí forman una sucesión monótona, en este caso no decreciente. Eso sucede porque la función es no decreciente. Es decir, yo tengo que xn es más pequeño que xm, por ejemplo, si para n más grande que si para n más pequeño que m, entonces cuando yo aplique f a ambos lados, entonces como la función es no decreciente, entonces él me preserva la desigualdad, pero quizás me pone un igual. Esa es la diferencia con la función creciente. Si la función fuera creciente, pues yo, digamos, la función me preserva la desigualdad, pero como es no decreciente, quizás él me cambia de un menor a un menor igual. Esa es, digamos, la diferencia entre creciente y no decreciente. Bueno, como estoy suponiendo que es no creciente, entonces las imágenes, de alguna forma, ellas van o creciendo o de pronto pues se van estancando, que fue lo que intenté mirar acá. Supongamos que este tiene esta imagen acá y el siguiente
tiene esta imagen acá y el siguiente a lo mejor tiene la misma imagen, pero el siguiente tal vez sí tiene una imagen más grande. Bueno, pero ellas van formando aquí una sucesión no decreciente. Como esta sucesión es no decreciente, pues tiene un supremo que va a llamar alfa. Ese supremo tiene que existir porque como todos estos elementos están a la izquierda de A, sus imágenes son menores o iguales a f de A. Es decir, que f de A actúa como una cota superior. Entonces, como este conjunto, los f de xn tienen cota superior, pues tiene que existir el supremo. Entonces, el supremo lo voy a llamar alfa, y ese alfa, de hecho, yo sé que es menor o igual a f de A. Claro, si es exactamente f de A, pues ya lo tengo, porque esta sucesión sí converge a su supremo. Entonces, por la monotonicidad, entonces pues ya estaré probando que el límite es f de A. Entonces, lo peor que puede suceder es que ese supremo no sea f de A, o sea, que está por debajo de f de A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar un D por acá intermedio, ¿cierto? Y, yo, en el teorema que estamos haciendo ahora, decíamos, ¿sabes que la función es continua? Entonces él toma todos los valores intermedios y él tiene preimagen aquí en alguien. Aquí no tengo esa situación, pero yo sí tengo que la imagen es todo un intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este elemento que está en las imágenes claramente está en el intervalo J, ese es el codominio, y este f de xn, pues también por ser una imagen, pues también está en J. Ahora, como J tiene estructura de intervalo, cualquier par de elementos que estén en J hace que todos los intermedios también estén en J. O sea que este D, que yo estoy escogiendo ahí en el medio, él también tiene que ser un elemento de J. O sea, está obligado a ser un elemento de J. Ahora, J es todas las imágenes, porque digamos, estoy diciendo que la función va de I en J y que es sobreyectiva. Entonces, este D tiene que tener una preimagen, necesariamente. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ubicada esa preimagen? Sí, o sea, él es imagen de alguien, digamos, de alguien C. La pregunta es, ¿será que ese C podría estar a la derecha de A? Bueno, esto no puede suceder porque si C es mayor que A, entonces f de C No, es porque es no decreciente. exactamente, f de C es mayor o igual que f de A. Y no estoy diciendo. Entonces, esa situación no sucede. Entonces, tiene que estar a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa si el D es A? O sea, perdón, si el C es A, o sea, si la preimagen es justamente A. Bueno, no, digamos que no voy a analizar ese caso. Digamos, él está a la izquierda de A, quizás es A. Pues tiene que ser, Bueno, analicémoslo. A ver, que no se nos escape nada. Supongamos que ese C es A. Sabemos que C es igual a A. Bueno, eso tampoco puede suceder porque es que si C fuera A, pues sus imágenes serían iguales, ¿no? Pero la imagen de A es F de A y la imagen del C es D. Y son diferentes. Estoy suponiendo que estoy aquí en un valor intermedio. O sea que esta situación pues tampoco puede suceder. Entonces ese C tiene que estar un poquito a la izquierda, necesariamente. O sea, no hay más opciones. El C está a la izquierda de la. Vamos a dibujarlo por aquí. O sea, ese C está a la izquierda de A. Pero eso tampoco puede suceder porque recuerden que la sucesión XN está convergiendo hacia A. O sea que yo puedo encontrar un XN por acá suficientemente grande, o sea, N suficientemente grande, como para que esté a la derecha del C y a la izquierda del A. Entonces, la imagen de ese XN, yo sí sé que está por debajo del alfa. O sea, digamos, en esta situación que es ya la última, yo tendría XN menor, bueno,
más grande que C, menor que A, eso querría decir que f de C sería menor o igual que f de xn, pero f de xn es menor o igual que el supremo de todas las imágenes. El supremo fue el que yo llamé alfa. O sea que estaría diciendo que D es menor o igual que alfa. Pero tampoco es la situación. Estábamos suponiendo justamente que el D estaba entre alfa y f de A. Entonces, la única conclusión posible es que este alfa sea exactamente f de A, que sean iguales, que no pueda haber nadie por aquí intermedio. Y bueno, eso era lo que queríamos probar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bueno, parece que no. Bueno, No, profe. aquí yo escribí como todo eso que dije, aquí está escrito en detalle, ¿no? Entonces, si alfa es menor que f de A, pues entonces existe un D que está entre alfa y f de A, o sea, en este dibujo que coloqué acá, dado que f es sobreyectiva, entonces existe un C en I, tal que f de C es D. Claramente C es menor que A, porque f es monótona y D no es f de A. Entonces tiene que existir un n suficientemente grande como para que esté entre C y A, porque recuerden que los xn tienden hacia A, entonces puedo encontrar elementos tan cercanos como yo quiera, tan cercanos como para que sobrepasen a C. Entonces f de C es menor o igual que f de xn menor o igual que alfa, o sea que es menor o igual que alfa, y eso contradice la forma en como yo escogí a D. Ahí, rápidamente. Bueno, entonces continuamos con la prueba, pero esta prueba no es tan corta. Entonces, ¿qué fue lo que demostramos? Demostramos que si xn converge a y xn es creciente, entonces las imágenes convergen a f de A. Entonces, claro, lo mismo va a pasar si hago, digamos, la sucesión por el lado derecho, es decir, si tomo una sucesión y sub n decreciendo hacia A, sus imágenes convergerán a f de A. Entonces, ahora sí vamos a probar que la función es continua en f de A. Y también voy a hacerlo aquí en el dibujo y pues como les digo, allá yo lo escribí al otro lado. Entonces, fíjense que es muy bonito. Yo puedo, lo que voy a hacer es, a través de una sucesión por la izquierda que converja perdón, a través de una sucesión que va convergiendo hacia A por la izquierda y una sucesión que va otra sucesión que va convergiendo a A, pero por la derecha, yo voy a ir encerrando con imágenes el valor f de A. Y eso va a obligar a que todos los que estén por aquí en algún intervalo tengan sus imágenes en este intervalo. Y eso garantiza la continuidad. Entonces vamos a hacerlo con más detalle. O sea, pues obviamente esa es la idea de la prueba, pero vamos a hacerlo un poco más despacio y van a ver cómo funciona de bien. Entonces, la sucesión que voy a construir hacia A por la izquierda van a ser los de la forma A menos 1 sobre N. Y los que voy a construir por la derecha van a ser de la forma A más 1 sobre N. Claramente esto converge a A y claramente esto converge a A. Ahora recuerden que A es un punto interior del intervalo I. Porque usted me puede decir, pero ¿qué tal que el intervalo I esté por acá chiquito? Bueno, simplemente esta situación o esta imagen que yo tengo acá, la tengo para n suficientemente grandes, porque como convergen, pues en algún momento todos esos elementos, los de la forma a menos 1 sobre n y a más 1 sobre n, van a quedar metidos dentro del intervalo I, que es el dominio de la función. Bueno, entonces simplemente, pues supongamos que por acá está mi intervalo I, y pues yo ahí, digamos, estos elementos que están acá, puedo aplicar la función sin problema. Bueno, entonces repito, estos están convergiendo a A por la izquierda, estos están convergiendo a A por la derecha, esta sucesión es creciente, esta sucesión es decreciente, entonces sus imágenes, si digamos estos verdes, tienen sus imágenes acá convergiendo hacia f de A y estos de la izquierda, que son los naranjas, tienen sus imágenes acá convergiendo de abajo hacia arriba hacia f de A. Entonces vamos a mostrar que la función es continua en A. Entonces, como ella es continua en A, pues lo que hago es fijar un épsilon, de tal manera que aquí me queda f de A más épsilon, por aquí me queda f de A menos épsilon, y para ese épsilon voy a encontrar aquí un delta adecuado, tal que las imágenes de los que estén en ese intervalo me van a quedar aquí atrapadas. ¿Sí? Eso es lo que significa que f sea continuo en el punto A. Entonces, listo, vamos a hacer lo siguiente. Como
como yo aquí puse una ventana o una distancia de radio epsilon, yo sé que en algún momento los elementos verdes, que son las imágenes de estos, pues se me quedan aquí metidos. Entonces, a partir de un n mayúscula, las imágenes quedan aquí metidas por la convergencia. Y a partir de un n mayúscula, digamos, los naranjas también quedan aquí metidos. Ahora, a lo mejor no es el mismo n, pero pues tomen un n suficientemente grande como para que sea el mismo n para las dos. Entonces tengo un n mayúscula, tal que los a menos 1 sobre n quedan aquí metidos y los a más 1 sobre n quedan aquí también metidos. O sea, quedan aquí. Entonces, ¿qué voy a escoger por delta? Pues por delta voy a escoger ese 1 sobre n. Entonces ahora voy a rayar aquí con, digamos, con color no sé, fucsia, digamos. Entonces vamos a escoger delta como ese 1 sobre n. Entonces, este intervalo que voy a pintar aquí en ese color fucsia, este de acá sería mi vecindad de radio delta con centro en A. Entonces, lo único que necesito chequear ahora es que todos los elementos que estén aquí adentro, todos los X que estén aquí adentro, tienen su imagen aquí adentro. Pero entonces vamos a analizar. Este X quedó atrapado entre A menos 1 sobre N y A más 1 sobre N. Recuerden que esta imagen ya está aquí dentro y esta imagen aquí también ya está aquí dentro. Entonces, este X tiene su imagen entre la imagen verde y la imagen naranja. Pero tanto la verde como la naranja ya estaban en este intervalo. O sea que la imagen de este X está dentro de este intervalo y entonces estoy diciendo que la función es continua en A. Claro, aquí ustedes dicen, uy, pero ¿por qué escribió tanto? Bueno, lo que pasa es que yo tengo que ir escogiendo bien esos n mayúsculas, ¿no? Porque simplemente yo lo que hago es, primero que todo, existe un n1, tal que los números de la forma a menos 1 sobre n y a más 1 sobre n están dentro del intervalo y que fue lo primero que dije al inicio. Tomo un n suficientemente grande como para que en ese intervalo yo pueda aplicar la función sin problema. O sea, estoy en elementos del dominio. Ahora, yo sé que existe un n2 y un n3, tal que los verdes acá convergen y los naranjas convergen. Entonces existe un n2, voy a hacer esto un poco más grande. Existe un n2 y un n3, tal que las imágenes... un n2 y un n3, tal que las imágenes de los f sub n están a distancia menor que epsilon. Estos xn son los que están por debajo, o sea que yo sé que f de a es mayor o igual, o sea que f de a menos xn es menor que epsilon. Y los yn, que son los que vienen convergiendo por la parte de arriba, pues están también a distancia menor que epsilon. Repito, este converge a una cierta velocidad, este converge a otra cierta velocidad, pero luego yo uniformo tomando entre estos dos n's el más grande, ¿cierto? Y va a existir un cuarto n mayúscula, tal que 1 sobre n4, pues es menor que epsilon también. Entonces ahora tomo el n como el máximo de todos ellos, tomo el delta como ese 1 sobre n, y entonces cuando tomo un x en y, pues él queda acotado entre dos elementos de la asociación. Esta es la asociación naranja y esta es la asociación verde. Entonces la imagen de f de x queda atrapado también entre las imágenes por la monotonicidad. Y yo sé que este f de xn es menor que f de a menos epsilon, este f de yn es menor que a más epsilon, y entonces las imágenes son menores que epsilon. Y bueno, eso muestra que f es continuo. Digamos, es la misma prueba que dije ahorita, que expliqué en el dibujo, pero pues ya escribiendo todos los detalles. Bueno, obviamente, ¿qué casos me faltan? Me faltan, por ejemplo, qué pasa cuando el A es un mínimo. Entonces, cuando A es mínimo, pues yo solamente puedo hacer construcción de funciones por la derecha, porque por la izquierda ya no hay elementos del dominio. Entonces, es esta misma prueba, pero simplemente eliminando, es un mínimo, sí, eliminando, digamos, la asociación naranja. Pero ¿qué pasa? O ¿qué pasa si A es un máximo? Entonces, si A es un máximo, yo solo me puedo acercar a A por valores menores, entonces estaría,
digamos, en el caso de analizar, por ejemplo, la asociación naranja y la verde ni siquiera existe. Entonces, por eso digo que los otros dos casos son análogos, incluso más cortos o más sencillos de analizar. Y el otro caso sería cuando la función es no creciente, pero pues obviamente todos los otros casos son completamente análogos. Entonces ya probamos que si tengo una función entre dos intervalos sobreyectiva y monótona, entonces la continuidad queda garantizada. Entonces, fíjense cómo la monotonicidad, digamos, nos ayudó mucho porque eso nos ayuda como a cuadrar, digamos, como a identificar bien dónde están las imágenes de los puntos, pero también, digamos, el hecho de que J fuera intervalo, porque eso fue lo que me permitió garantizar aquí mostrar que cuando la función crece monótonamente hacia A, entonces sus imágenes convergen a f de A y no a un valor menor, ¿sí? Que es el truco aquí. Es decir, que la función, cuando yo voy mirando las imágenes de las funciones aquí, ellas no pueden hacer saltos en A. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si esta función converge a y las imágenes se quedan aquí atascadas y simplemente luego la función salta a f de a? Bueno, esos saltos no existen, es lo que está diciendo. Antes de continuar, ¿alguna pregunta o inquietud? Por lo menos déjenme saber que estamos conectados. Profesor, usted ahorita dijo que la imagen no salta, ¿cierto? Eso Que no se relaciona, la función sí, es la que no hace saltos. exacto, eso no se relaciona con la conexidad de alguna forma de la imagen. Sí, sí, cuando yo hablo de intervalos, digamos, ¿cuál es la parte topológica digamos, qué es lo importante de un intervalo topológicamente hablando? Y es la conexidad. Es justamente que cuando yo tomo dos valores en el intervalo, o sea, digamos, esto está en un intervalo I, entonces todos los intermedios están en el I, es decir, no hay huecos, porque los huecos lo que hacen es desconectar el conjunto. ¿Por qué no lo hablo en términos de conexidad? Porque no he definido qué es lo que significa ser conexo. Lo voy a hacer un poco más adelante. Para nosotros, digamos, la estructura del intervalo es algo que venimos trabajando desde el curso de cálculo 1, entonces es como más natural, si no quería como recargar más el vocabulario topológico. Pero sí, es exactamente eso. El hecho de que la imagen no sea un conjunto desconectado es lo que permite que no permita, es lo que hace que la función no pueda tener saltos y al no tener saltos, pues termina garantizándose la continuidad. Pero muy buena observación, José. Entonces se aplica para casos más generales, una prueba parecida. Sí y no. Lo que pasa es que cuando veamos la conexidad, vamos a garantizar que los únicos conexos son los intervalos. Entonces, eso sería lo más Ah, general. pues, Pero ah, sí, claro, si estoy en un contexto más amplio que no sea R, digamos, estoy en un espacio topológico, pues ahí sí estaría trabajando en cosas más generales y simplemente, digamos, eso funcionaría muy bien sobre los conjuntos que sean conexos o lo que uno llama componentes conexos. Pero en el caso de R, pues los conexos son los mismos intervalos, es decir, no hay nada más allá entre conexos e intervalos. Entonces, por eso también aquí no me preocupé mucho de definir el concepto de conexidad. ¿Algún otro comentario, observación? Muchachos, ¿no? ¿Todo bien? No, profe, ahora bien. Vale, gracias, Joan. Bueno, eh, ahora sí vamos a hacer este teorema, que es el teorema, digamos, con el que se finaliza esta sección en el libro y que me parece que es como, yo creo que el anterior es importante, pero digamos que se basa en el anterior, obviamente. Digamos que es un poco más conocido, porque cuando uno tiene, digamos, cuando uno quiere garantizar que una función sea continua o cuando uno quiere que una función tenga esa propiedad continua, es mucho más interesante cuando esa propiedad la adquiere la inversa de una función. Entonces, quizás por eso este teorema, digamos, puede tener un poquito más de relevancia, pero es básicamente el teorema anterior. De hecho, este teorema que yo enuncié acá no está en el libro. O sea, en el libro está el otro teorema y todo esto queda inmerso en la prueba del otro teorema, pero me parece que enunciarlo por sí solo
es quizás un poco más fácil de recordar y tiene realmente, para mí, tiene realmente bastante relevancia. Entonces, por eso lo enuncié aparte. Bueno, este teorema dice lo siguiente. Si yo tengo un intervalo y tengo una función continua e inyectiva, entonces ella automáticamente se vuelve monótona y su inversa es continua. Claro, si la función está definida sobre un intervalo y, bueno, si está definida sobre un conjunto y es inyectiva, entonces yo restringo aquí a f de i y entonces automáticamente se vuelve biyectiva y por tanto existe su función inversa. Entonces, digamos que con la inversa no tenemos problemas, o sea, con su existencia. Digamos que en realidad, ¿cuál es lo relevante aquí? Lo relevante es que la función es monótona y su inversa es continua. Ahora, claro, la continuidad de la inversa la vamos a tener garantizada de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si la función va de i en r y es un intervalo, entonces f de i también es un intervalo. Eso lo acabamos de probar. Entonces tengo que esto es un intervalo, es un intervalo. Y una vez que pruebe que la función es monótona, pues su inversa también va a ser monótona. Porque, digamos, si f preserva desigualdades, la inversa es lo mismo, pero escribiendo al revés, entonces también va a preservar las mismas desigualdades. Entonces tengo que la inversa va de un intervalo en otro intervalo, es monótona, así como f, y entonces la continuidad la garantiza el teorema anterior. Entonces en realidad aquí lo único que voy a probar es que la función es monótona, o sea, no necesito probar nada más. ¿Listo? Bueno, entonces, pero ahora tengo hipótesis sobre la continuidad de f. Entonces, bueno, vamos a probar que es monótona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Supongamos que yo tengo un intervalo cerrado. Voy a tomar dos números A y B en I y voy a considerar el intervalo cerrado que queda pues atrapado ahí. Obviamente A lo voy a escoger diferente de B. O sea, no voy a coger aquí un conjunto unitario porque ahí no puedo hacer mucho. Entonces, como la función es inyectiva, pues f de A y f de B no pueden ser iguales porque tomé A y B diferentes. Entonces voy a suponer que f de A es más pequeño que f de B. ¿Listo? Y vamos a mostrar que la función en este caso es creciente. De hecho, aquí es monótona estricta, es decir, la función siempre o es creciente o decreciente. Eso obviamente viene garantizado por la inyectividad, porque la función no se puede quedar, no se puede estancar, porque no hay dos elementos diferentes con igual imagen. Entonces, la monotonicidad que vamos a probar es estricta, es decir, vamos a probar que la función o crece o decrece. Entonces, si f de A es más pequeño que f de B, pues es porque crece, ¿no? Porque obviamente, o sea, si voy a probar monotonicidad y ya arranco con que la imagen de A es más pequeña que la de B, pues no puedo probar que la función es decreciente. Entonces, en este caso, voy a probar que es creciente. Y si tuviese el otro caso, o sea, que f de A es más grande que f de B, pues en ese caso tendría que probar que la función es decreciente, pero obviamente la prueba es análoga, entonces no la voy a hacer. Bueno, entonces supongamos que f de A es más pequeño que f de B y quiero probar que la función crece. Bueno, si la función no crece, pues es porque tienen que haber dos números entre A y B, voy a llamarlos X y Y, donde las imágenes de tanto de X como de Y invierten la desigualdad que tengo con X y Y. Es decir, yo puedo suponer que X está a la izquierda de Y, pero sus imágenes, como la función no es creciente, pues se voltean. Entonces f de x está por encima de f de y. Ahora, cuando yo tengo esa situación, pues yo no sé exactamente dónde está ubicado f de y. O sea, f de y a lo mejor está por debajo de a o por encima, bueno, no sé. Entonces vamos como a analizar un poquito esas posibilidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí A, tenemos por aquí a B, en medio tengo dos elementos X y Y yo lo que sé es que f de X está por encima de f de Y. Ahora, supongamos que f de Y está por encima de A. Este sería como un caso 1. Vamos a escribirlo por acá. Entonces vamos a tener aquí como un caso 1, f de Y está por encima de f de A. Entonces, en esa situación, yo tengo lo siguiente. Pues yo tendría que f de y queda atrapado entre f de a y f de x.
sea, aquí está A, aquí está X, f de A es más pequeño que Y, pues estoy suponiendo ese caso, y f de X está por encima de f de Y porque la función no es creciente. Pero la función es continua, entonces nosotros ya vimos que como que la función es continua, pues este número tiene que tomar algún valor entre A y X. O sea, el teorema del valor intermedio, pero aplicado a este intervalo. Entonces tiene que existir un C por aquí que toma el valor de f de Y. Pero eso es una No, ya no sería contradicción. inyectivo. Exacto, eso es una contradicción porque tengo dos números bien diferentes. Un C que está entre A y X, un Y que está entre X y B, o sea que son bien diferentes, y ambos tienen la misma imagen. Entonces, eso me contradice la inyectividad. O sea que esto, escribámoslo con azul, esto implica que F no es 1 a 1. Entonces, contradicción. Listo, entonces el otro caso sería que f de y esté por debajo de f de a. O sea, tendríamos aquí como un caso 2. Caso 2 sería que f de y sea más chiquito que f de a. Obviamente no puede ser f de a, pues por la inyectividad también, ¿no? Entonces simplemente voy a analizar esos dos casos. Entonces veamos qué pasa aquí. Yo tendría que f de y está por debajo de f de a y f de a está por debajo de f de b. Entonces ahí otra vez tengo atrapadas las imágenes, porque entre Y y B, o sea, f de A, queda atrapado entre la imagen de Y y la imagen de C. Tenemos el valor intermedio. El valor intermedio me dice que existe un valor C entre Y y B, tal que su imagen es f de A. Obviamente este C no es A, pues porque está entre, digamos, el C está entre Y y B, Y es más pequeño que X y X es más pequeño que A, o sea que este número está a la derecha, creo que lo dije todo al revés. Y es más grande que X y X es más grande que A, o sea que C está claramente a la derecha de A. Y bueno, pues otra vez la misma contradicción. Entonces F no es 1 a 1. Entonces analicemos qué fue lo que probamos. Probamos que una vez que yo tomo un intervalo cerrado dentro de I, ahí en ese pedacito la función es creciente. Yo no sé qué pasa por fuera del intervalo AB, porque este I puede ser un intervalo muy grande, este I pueden ser los números reales, no sé. Lo que yo sé es que dentro del intervalo cerrado AB, la función crece en cualquier intervalo que yo escoja. Bueno, entonces vamos a probar, ahora sí, ya que la función es monótona. Entonces, para mostrar que es monótona, pues supongamos que no es monótona. Entonces, si no es monótona es porque yo puedo encontrar dos parejas de números, digamos V, X, Y, tal que U es menor que B y f de U es menor que f de B. Es decir, aquí la función preservó la desigualdad. Y en la otra pareja, XY, pues voy a suponer que X es menor que Y, pero las imágenes se invierten en orden, es decir, f de X es más grande que f de Y. Es decir, que aquí f preservó la desigualdad y aquí no la preservó. O sea que no puedo decir ni que la función crece, porque si crece, pues aquí está ok, pero aquí no. Y tampoco puedo decir que la función decrece porque entonces aquí está bien, pero aquí no. Entonces, cuando la función no es monótona, tiene que existir esta doble pareja o dos parejas de números, donde en una la función sí preserva y en otra la función no preserva la desigualdad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esos cuatro números? Pues tomemos el más pequeño de todos y el más grande de todos y claramente, pues en ese intervalo, la función, pues obviamente no sería monótona, pues porque existen esos mismos cuatro números, haciendo, digamos, que la función preserva y no preserva. Pero eso contradice que en ese intervalo la función sea monótona, porque ya lo probamos. Ya probamos que una vez que yo fijo un intervalo cerrado dentro del dominio, ahí la función es monótona. Entonces, pues ahí ya eso prueba que la función sí tiene que ser monótona en todo el intervalo ahí. Y como les decía, no necesito probar nada más, porque si la función es monótona, su inversa también es monótona. La continuidad me dice que este dominio de la inversa es un intervalo, y entonces tengo una función entre dos intervalos monótona, y, y ya probamos que eso obliga a que la función sea continua. Ese fue el teorema anterior.
Bueno, como un corolario de este teorema, yo puedo pensar, por ejemplo, en la función x a la n definida de los números no negativos a los números no negativos. Esa función es monótona, es continua, porque es multiplicación de funciones continuas, es la identidad multiplicada n veces, y es inyectiva, ¿sí? De hecho, podemos mostrar que es biyectiva por el teorema del valor intermedio. Entonces, su inversa, que sería las raíces enésimas, pues automáticamente se vuelve continua, ¿sí? Entonces, fíjense que la continuidad de la raíz enésima es una consecuencia de la continuidad de la potencia enésima. Entonces, es interesante. Creo que a veces cuando uno le dicen, bueno, demuestre que esto es continuo, a uno a veces no se le ocurre pensar en no probar la continuidad de ella, sino de la inversa, que es más simple. Entonces, ahí les dejo esa observación, me parece muy bonita. Porque repito, o sea, si ustedes, esto fuera un curso de cálculo 1 y yo les digo, demuestren que esta función es continua, seguramente ustedes se van a ir a pelear con los epsilon y los deltas y no sé qué, y simplemente la continuidad de ella es automáticamente de la continuidad de x a la n. Y esto es continuo por ser una multiplicación de funciones continuas, o sea que tampoco es que haya que argumentar mucho. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Catalina, ¿cómo vamos? ¿Cómo sientes que va la clase? Bien, profe, pues creo que ¿Bien? no ha habido como una desconexión entre los teoremas, entonces es como fácil de De seguir. seguir. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, creo que no voy a hablar más sobre continuidad de intervalos. Me gusta mucho que reflexionen sobre lo que he hecho. O sea, de hecho, si leen las pruebas en el libro, pueden ser pruebas un poquito diferentes. Aquí traté de mezclar, por ejemplo, usando supremos, usando sucesiones, usando intervalos, bueno, no sé, o sea, epsilon, deltas. Porque sí me interesa que ustedes analicen o que tengan esa habilidad de pronto de atacar los problemas desde diferentes perspectivas. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando estoy resolviendo cosas con topología, me gusta muchísimo trabajar con sucesiones. En general, digamos, los libros no suelen resolver los problemas con sucesiones o los teoremas. Pero no sé, a mí me gusta mucho porque desde que aprendí, digamos, el concepto de sucesión convergente, sucesión de Cauchy, siempre me ha gustado mucho atacar los problemas con sucesiones y por eso también he hecho tantas caracterizaciones de los objetos en términos de sucesiones. Pero bueno, no es la única forma de resolver los problemas, uno puede ir y batallar con los intervalos y los épsilons y los delta a pie. Eh, pero bueno, eso ya lleva un poco más en las habilidades y gustos de cada uno. Sobre todo la prueba de este teorema. eh, no, la prueba de este teorema. Uy, se me perdió. Acá, la prueba de este teorema, que lo que hice fue encerrar, digamos, encerrar las imágenes a través de dos sucesiones que iban convergiendo a FA. En el libro no hay nada parecido. Esa prueba, digamos, la escribí yo. Entonces, es importante porque quería simplemente como mostrarles esa diferencia de formas de atacar, digamos, las situaciones. Bueno, vamos a hablar en estos 15 minutos que me quedan sobre compacidad y continuidad. Yo siempre he dicho que la compacidad es una de las hipótesis más deseadas para tener en un problema, en una teoría, y la mezcla con la continuidad es una cosa extraordinaria, ¿sabes? Es maravilloso lo que sucede ahí. Creo que solamente voy a probar como un par de resultados, no, tampoco voy a hacer mucho y ya digamos, ahí vamos cerrando un poco esta idea de continuidad y la próxima semana voy a hablar sobre continuidad uniforme, que eso ya sí va a ser un concepto nuevo para ustedes. Bueno, eh, continuidad y compacidad. Si yo tengo un conjunto compacto en el dominio de una función continua, la imagen es un conjunto compacto.
Y la prueba es realmente sencilla, es una cosa como que uno dice, ah, ¿cómo así tan fácil? La prueba que está en el libro creo que tampoco está con sucesiones, bueno, no recuerdo ahorita, no mentiras, creo que sí está con sucesiones. Y aquí van a ver, digamos, todas las caracterizaciones que hemos hecho, tanto para compacidad en términos de sucesiones como para continuidad, van a ver cómo apoyan esta idea. Entonces, vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una sucesión en las imágenes. Entonces, como la sucesión está en las imágenes, pues ellos, digamos, forman una sucesión en el dominio, que son las preimágenes, obviamente, ¿cierto? Ahora, como la sucesión está en... Ahora, vamos a analizar la sucesión de las preimágenes. Como el dominio es compacto, entonces tiene una subsucesión convergiendo a algún lado, o sea, convergiendo a un A, por ejemplo. Puede que la sucesión de los xn no converja, ¿sí? Porque ellos pueden simplemente estar regados ahí en el conjunto. Piensen, por ejemplo, que X puede ser el intervalo 0, 1 y la sucesión pueden ser los racionales. Entonces, pues, los racionales no convergen, ellos están ahí regados densamente en el intervalo. Pero lo que sí sé por la compacidad es que existe una subsucesión que converge. Entonces, esta subsucesión que converge yo puedo ahora mirar las imágenes. Entonces, como la función es continua, esa subsucesión o las imágenes de esa subsucesión convergen a la imagen de A. Y aquí es clave la compacidad, porque es que la compacidad me dice que sí, que esto tiene una subsucesión convergente, pero convergente dentro del dominio, o sea que ese A está en X. O sea que puedo aplicar F a ambos lados de esta flechita sin problema, ahí estoy usando la continuidad. Los F de los X sub nk convergen a A. Y pues bueno, lo que estoy diciendo es que de la sucesión original tengo una subsucesión convergente y este FA trivialmente está en las imágenes, entonces esa subsucesión converge dentro del conjunto. Y bueno, eso quiere decir que el conjunto es compacto. Esa es una de las caracterizaciones de la compacidad. Un conjunto es compacto si toda sucesión en el conjunto tiene una subsucesión convergiendo dentro del conjunto. Y ya, no hay nada más que hacer. Eh, no sé, ¿hay preguntas? Bueno, analicemos este corolario, que este corolario quizás es un poquito más conocido, se llama el teorema de Weierstrass, y es más conocido porque uno sí lo ve en cálculo 1. Dice que cuando yo tengo, bueno, en cálculo 1 lo vemos sobre un intervalo AB, aquí digamos lo va a hacer sobre un compacto, pero la idea es, el teorema de Weierstrass dice, si yo tengo un conjunto compacto y tengo una función continua, entonces hay dos elementos en el dominio que tienen las imágenes más grandes posibles, perdón, más pequeñas posibles y más grandes posibles. Es decir, toda función continua sobre un compacto alcanza un valor máximo y un valor mínimo. Esto es súper conocido en los cursos de cálculo 1. Bueno, y la prueba también es muy simple, termina siendo un corolario del anterior, porque la imagen del conjunto compacto es un conjunto compacto, o sea que f de x es un conjunto acotado. Recuerden que compacto es equivalente a ser acotado y cerrado. Entonces, por ser acotado, pues tiene supremo y tiene ínfimo, o sea, el conjunto f de x tiene un alfa que actúa como ínfimo y un beta que actúa como supremo. Pero recuerden que tanto el supremo como el ínfimo son elementos de la clausura del conjunto. O sea que yo podría decir aquí que alfa y beta están en f de x clausura. Pero resulta que el conjunto es compacto y parte de ser compacto es ser cerrado. O sea que este es el mismo f de x. Es decir, que tanto el supremo como el ínfimo son elementos de las imágenes. O sea que pues tienen que tener preimágenes. O sea, existe un x0, que sería la imagen de alfa, o sea, el ínfimo, y existe un x1, que sería la imagen del beta, perdón, la preimagen de beta, o sea que f de x1 sería el supremo. Entonces, pues f de x0 es una imagen menor que todas y f de x1 sería una imagen más grande que todas porque son el ínfimo y el supremo del conjunto. Y bueno, ya esa es la prueba. Perdón muchachos que estas pruebas sean así como tan cortas, como tan simples, pero es que ya hemos probado tantas cosas fuertes que ya estos, digamos, cuando tiene estas hipótesis como continuidad y compacidad, pues todo sale muy rápidamente, ¿sí? Porque hemos hecho teoremas, digamos, que caracterizan y entonces, pues termina siendo muy simple. Bueno, interesante.
tengo una función continua definida sobre un compacto, automáticamente esa función alcanza un máximo y un mínimo. Esta es la base de, digamos, de todo lo que uno hace de optimización en un curso de cálculo 1. Porque recuerden que cuando uno habla de optimización, entonces uno tiene una función, entonces uno quiere saber cuál es el valor máximo que alcanza la función, cuál es el valor mínimo. Entonces uno lo que hace es restringir la función sobre un intervalo a, b, y entonces a uno le dicen, sí, es que la función alcanza su máximo y su mínimo, y el máximo o mínimo o están en el interior o es uno de los bordes. Pues obvio, es que no hay más. En el intervalo AB o los puntos son interiores o son los extremos A y B. Entonces, lo importante es que se está alcanzando el máximo y el mínimo. Entonces, o lo hace en un punto interior o lo hace en la frontera. O sea, obviamente no hay más. Pero esa garantía de existencia de máximos y mínimos, pues es el teorema de Weierstrass y simplemente se da por la compacidad del intervalo AB. Es decir, el resultado que estamos haciendo aquí es un poquitico más general que el que uno hace en cálculo 1. Bueno, ese es el famoso teorema de Weierstrass. Bueno, y con esto termino, con este último resultado. Si tengo una función, si tengo un conjunto compacto y tengo una función de x en y, o sea, definida sobre un dominio compacto, y ella es continua y biyectiva, entonces la función inversa es automáticamente continua. Esta prueba la voy a hacer simplemente con un dibujo, por eso tengo aquí dibujado esto que está acá. Y bueno, vamos a tratar de analizar a ver cómo probamos esto. O sea, fíjense que, otra vez, un resultado que me garantiza continuidad sobre una función inversa. Aquí no tengo monotonicidad, entonces no puedo usar los resultados anteriores, pero tengo compacidad en el dominio y continuidad de la función f. Entonces, eso creo que va a ser suficiente. Bueno, entonces vamos a analizar la continuidad de la inversa, ojo, de la inversa. Entonces si voy a escribir un poquito por acá, entonces digamos que vamos a decir que vamos a tomar un valor b en el conjunto y. Recuerden que la función es inyectiva, no, que tengo inyectivo sobre inyectivo, biyectivo. Entonces, tengo un b en el dominio, entonces es sobre inyectivo, o sea que y es f de x. Por tanto, entonces va a existir un elemento a en x, de hecho un único elemento en el dominio, tal que, pues, f de a es igual a b. Claro, entonces yo obviamente puedo escribir que g de b es a, ¿no? Porque g es la inversa. Entonces vamos a mostrar que g es inversa, que g es continua en b. Listo. Entonces, ¿cómo será que probamos eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Podríamos trabajar, no sé, sucesiones tal vez. ¿Cómo se obtiene la continuidad a través de sucesiones? Tendría que probar que toda sucesión que converge a B, sus imágenes convergen a A. Podría ser una opción. Podría de pronto pensar por contradicción, suponer que G no es continua en B. A ver qué pasa. Esa idea me gusta. Actuemos por contradicción. Vamos a escribir aquí. Entonces, si actuamos por contradicción, quiere decir que yo puedo colocar aquí una ola de radio de epsilon. Digamos, existe un epsilon sub 0, tal que no importa si yo hago aquí intervalos grandes o pequeños, siempre voy a encontrar imágenes que se quedan por fuera. ¿Todos de acuerdo?
Profe, ¿qué? No entendí ese pedacito. Sí, claro, y además porque lo dije mal. Bueno, perdón. Como yo quiero mostrar que G no es continua en B, en realidad lo que yo puedo hacer es encontrar un épsilon acá, un épsilon cero aquí adecuado, tal que, ahora sí, que lo estaba diciendo mal, perdón. No importa qué qué tan grande o chiquito yo hago aquí un intervalo, yo puedo encontrar imágenes, perdón, elementos del dominio de la función G, tal que sus imágenes quedan por fuera de este intervalo. Ahora vamos a escribir la contradicción, ¿listo? O sea, vamos a suponer que G no es continua en B y vamos a actuar por contradicción. Recuerden que ya hemos negado la continuidad un montón de veces. Eso querría decir que existe un epsilon cero tal que para todo delta mayor que cero, si valor absoluto de y menos b es menor que delta, entonces la imagen de y menos la imagen de b, recuerden que este es el número a, es mayor o igual que epsilon cero. ¿Todos de acuerdo? Esa es la negación de la continuidad, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a escribir aquí, g de y menos a. Entonces lo que está queriendo decir es, vea, si usted toma vecindades aquí pequeñas, usted tiene elementos, pero las imágenes caen por fuera. Puede ser por aquí a la izquierda o puede ser por aquí a la derecha. Recuerden que estoy tomando la inversa, entonces las imágenes se dibujan al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer vecindades cada vez más pequeñas. Vamos a hacer vecindades de la forma b más 1 sobre n, b menos 1 sobre n. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que aquí adentro encuentro un yn tal que la imagen de ese yn, que sería un xn, pues está por fuera de este intervalo. Es decir, este intervalo queda prohibido para todas esas imágenes. ¿Listo? Entonces, fíjense qué pasó. Pasó algo muy interesante. Hemos construido dos sucesiones. Entonces ahora tenemos dos sucesiones. Tenemos una sucesión y sub n en y, ¿no? Y los y sub n están convergiendo a b porque yo estoy haciendo estas vecindades cada vez más pequeñas. Es decir, simplemente estoy sumando 1 sobre n y restando 1 sobre n. Como eso tiende a 0, entonces los y sub n convergen a b. Y tenemos unos xn, o sea, una sucesión xn, pero esa sucesión xn la tenemos ahora en el dominio y los xn pues no convergen a A, pues porque están alejados de A. Pero entonces podemos tomar una subsucesión. Entonces podemos tomar una xnk convergiendo a un valor c. Obviamente que no es A, ¿no? Sí, o sea, los xnk. Entonces ahora lo que tengo es un montón de puntos por acá. No sé si por aquí o a lo mejor a la derecha, pero ahí hay unos que están convergiendo a algún lado, no sé, digamos que están convergiendo a un valor c por acá, porque es una subsucesión. Y ya, ahí ya tenemos la contradicción, porque entonces los f de x sub nk, que serían los y sub nk, estarían convergiendo a f de c. Pero esa sucesión tiene que converger a b porque si toda la sucesión y sub n converge a b, las subsucesiones también convergen a b. Pero es que b es, bueno, perdón, aquí, pero b es f de a. Esto implicaría
que A y C son iguales. Recuerden que la función es biyectiva y eso sí es una contradicción. Porque aquí justamente dijimos que esta sucesión converge a C, pero C no puede ser A. Y aquí estoy diciendo que C sí es A. Y eso prueba el resultado. ¿Preguntas? No, profe. Profesor, ¿me muestra dónde usó la hipótesis de compacto, que no la veo ahorita mismo? Ah, claro, ¿Sucesión? claro. Esta sucesión no converge a A, pero tengo una subsucesión que sí converge. Pero ese C está en el dominio. O sea, tengo derecho a aplicarle F. Entonces, aquí usé la compacidad. Y claro, como C está en el dominio, puedo aplicar F acá y puedo aplicar F acá. Y ahí usé la continuidad. Y aquí usé la inyectividad. ¿Sí, José? Sí. Recuerden que un conjunto es compacto si solamente si toda sucesión tiene una subsucesión convergiendo dentro del conjunto. Esta XN no converge a A. Tampoco sé si converge a otro lado. De hecho, no sé si converge. Pero la compacidad del dominio me dice, existe una subsucesión que sí converge y el punto de convergencia está en el dominio. Ahora, como la función es continua, pues las imágenes convergen a la imagen. Si este C no garantizo que esté en el dominio, aquí no puedo hablar de f de C. Entonces, ahí la compacidad radica aquí. Y es muy importante, de hecho. José, ¿mejor? Sí, gracias. Ok, pero sí, gracias por la aclaración. Eh, bueno, muchachos, ¿no? Pues eso era todo, son las 9 en punto. Muchas gracias, que tengan feliz fin de semana. Voy a parar la grabación y si tienen preguntas sobre la próxima semana, porque sé que ya viene el examen, pues lo hablamos fuera de la grabación. Listo, profe. Bueno, muchachos, feliz fin de semana, gracias.